Señores, hay una noticia ahí de 30 niños que han fallecido en el 2018. 2018 es lo que estamos viviendo, eso es en los Estados Unidos. Tenemos 19 días del 2018 y hay 30 muertes registradas en los Estados Unidos, 30 muertes registradas en niños. Mira, doctora, un sismo de magnitud 6,3 en Loreto, México. Hasta el momento no hay reporte de personas afectadas, pero la noticia es que hay ha habido un temblor de 6,3 en Loreto, México. Doctora, mire, quizás quienes están estableciendo contacto con nosotros en este momento no pueden llevar a su hijo con un especialista porque el sistema norteamericano de salud no es tan fácil tú llegar donde, yo quiero que el pediatra vea a mi hijo. No es tan fácil, la mecánica es muy distinta. Entonces, quienes nos están escuchando en este momento, probablemente usted pueda ser la única alerta o la única voz autorizada que le pueda decir cómo previenen o cómo actuar si su hijo está impactado por un resfriado producto de estos cambios de temperatura y de la presencia de un fuerte virus gripal en Estados Unidos. Ya, sí. Bueno, las recomendaciones básicamente es evitar que los niños justamente con esta temperatura que se está viviendo y experimentando en los Estados Unidos a raíz de esta ola de frío, pues hay recomendaciones muy puntuales para cuidar sobre todo a los niños que en ocasiones si son muy pequeñitos no pueden manejar muy bien la temperatura, sobre todo los bebecitos. Pero es importante la recomendación que siempre hacemos de evitar los cambios bruscos de temperatura, los cambios de temperatura. ¿Qué maneja mejor un bebé? ¿Las temperaturas hacia arriba o las temperaturas hacia abajo? Los bebés y sobre todo los recién nacidos, más a la de abajo, porque un ¿Más bebecito, calor que frío? Sí, por supuesto, un bebé se puede enfriar y puede morir. Sobre todo los recién nacidos, los que están en los primeros 2 meses. Los niños, su sistema de termorregulación no está del todo maduro y entonces no manejan muy bien los cambios de temperatura. Por eso es que siempre se insiste en que se mantengan relativamente abrigados dependiendo de la temperatura ambiente, y en este caso con este frío los que más pueden estar afectados son los niños pequeños, los menores de 3 años. Pregunta, doctora, ¿el sereno es mito o una realidad? Bueno, lo que pasa es que tiene que ver con que en la noche se refresca un poquito y entonces por eso es el mito urbano de que no se expongan los niños al sereno, pero no necesariamente eso implica que le va a hacer daño per se. Escuché ayer justamente, no venga a mi casa porque tú le vas a traer sereno a mi hijo que está ¿traerlo? pequeño. Sí. Anortar. No, Sí, no es bueno, una cosa, espérate. Espera. La gente de fuera dice que anorta, que no sé qué. Sí, un poco. Espera. Que si tú le llevas sereno. Sí, es una expresión, eso es una expresión muy popular, entonces que tiene que ver con que a veces los niños se anortan, pero en ese caso del anortamiento y de algunas de las cosas que hacen los niños muchas veces son condiciones naturales y que las personas pueden reconocer como enfermedad. Por ejemplo, en el caso de los recién nacidos, los niños pequeños, ellos no tienen mucha fuerza para sacar su bolo fecal y pueden hacer fuerza y estar como pujando, y las personas pueden interpretar como o que el niño tiene una enfermedad intestinal o que tiene estreñimiento, pero es básicamente eso, no tienen fuerza en la pared abdominal y entonces hay que apoyarlo y ayudarlo para que ellos puedan sacar su bolo fecal. En el caso, por ejemplo, hay que mantener abrigado a los niños lo justo, no pasarse, ventilar las áreas donde los niños están. No hay que ponerle una toalla pequeña de mano, hay una recomendación que tú, depende de las capas de ropa que se pone el adulto, ponerle una extra a los niños. Ok. Eso podría ser una medida y una recomendación. Espera, nos detenemos ahí otra vez. Si te pones 3 capas de ropa, tu adulto,
le pones una extra a los niños. Entonces, así de alguna manera tú puedes garantizar que están... ¿Cómo tú sabes que un bebé tiene más capas de ropa de la que necesita? Porque aquí cuando tú ves, por ejemplo, los recién nacidos, los sacamos como yo te dije, gorro, pijamita, media, guante, una toalla de mano, una toalla grande y encima de eso una colcha. Ay, sí. Bueno, lo que pasa es que justamente yo pienso que eso se ha quedado como en el imaginario de mucha gente, de que hay que mantener a los niños calientes y que no estén expuestos a cambios de temperatura. Sin embargo, también el tenerlo muy abrigado en exceso también no es recomendable. Los niños se van a sentir incómodos y pueden llorar y también se pueden deshidratar. Entonces hay que tener utilizar el sentido común. Una de las partes, por ejemplo, hablando de frío, que hay que proteger y cuidar son las partes terminales, es decir, la cabeza, mano, pie. La mano y los pies, porque son los lugares donde es un poco más difícil mantener la temperatura. Entonces, por eso en el caso de los recién nacidos, Ámbar, que se utiliza mucho, que utilicen los gorros, que justamente para evitar la pérdida de calor a través por la cabeza, que ese en términos de relación de cuerpo es el área más grande del cuerpo. Mira, hay una cosa, y es que la realidad es la que es. En Estados Unidos o sea, tú no puedes comprar medicina libremente, salvo acetaminofén. O no salvo acetaminofén. Acetaminofén entre las pocas cosas que tú puedes comprar, pero el muchachito tiene una fiebrecita, llaman aquí a la abuela y la abuela le dice, no, dale acetaminofén. ¿Cómo se le da ese acetaminofén? ¿En qué nivel? O sea, ¿cuánto es normal? Porque, por ejemplo, algo que nos pasó con Mateo, que tú decías, bueno, tú le tomas la temperatura y después que tú tomas la temperatura, dependiendo de dónde tú tomes la temperatura, tú sumas o restas unos puntos, ¿no? Claro, claro. Bueno, mira, la automedicación en los niños no es recomendable, aunque es muy posible que en Estados Unidos tú no puedas tener acceso a un especialista, pero sí puedes tener acceso a una emergencia. Claro, dura muchísimo. La recomendación es que si el niño tiene fiebre, pues generalmente a las madres le dan la recomendación de la cantidad que debe de ofrecerle. El acetaminofén en cualquier medicamento se ofrece a los niños yo no voy a comer lucha, ese muchacho tiene una fiebre, no, y a mi mamá pero le pregunto. Mira lo que sucede. Tenemos que hacer también, yo pienso que es importante hacer una diferencia entre lo que es una gripe y en lo que es una influenza, que son patologías que con muchísima frecuencia se confunden. En el caso de los niños pequeños también hay otra patología que puede arriesgar la vida, ponerla en riesgo, que es la bronquiolitis, que es también una infección viral que le da a los niños pequeños y esta se comporta como si fuera una crisis de asma. Cuando tenemos un niño, un bebé, sobre todo todas estas recomendaciones, la alerta es para los niños pequeños, los menores de 1 año y sobre todo los menores de 6 meses, cuando comienzan a respirar rápido, cuando tienen dificultad para respirar, que tú ves que avientan la naricita, que se le hunden las costillas, que avientan se le hace un hoyo, y hay en la respiración, nosotros respiramos, los niños es lo que se llama toracoabdominal, o sea que cuando respiran inflan el tórax y el abdomen. En el caso de los niños, si vemos que hay que no es tan rítmico y el tórax va por un lado y el abdomen por otro, eso es un dato de dificultad respiratoria importante. ¿El tórax va por un lado? O sea que no hay sincronía en la respiración y entre tú ves el pechito que sube, y la pancita. Exactamente, o que para se que le hunde la más claro, costilla, o que aquí en lo que se llama el hueco supraesternal se le hunda o aviente la nariz, mucho para respirar, chille, cuando respira se escucha una respiración con un silbido. Todos esos son datos de una condición que el niño requiere una evaluación inmediatamente. Entonces, es importante que cuando los niños están en un proceso respiratorio, pues se mantengan bastante hidratados, se mantengan las vías respiratorias limpias. A veces se recomienda hacer, si hay mucha secreción, lavados nasales con un poquito de solución fisiológica, agüita de sal, y lavados nasales, mantener el niño en una buena posición, es decir, que su cabecita pueda...
¿Perdón? Un poquito levantadito. Exacto, que la cabeza y el tórax está un poco elevado y mantenerlo en suplemento vitamínico. En ese caso se recomienda también las vitaminas, vitamina A, vitamina C. Obviamente eso puede, no es que va a sanar, pero puede fortalecer. ¿Se bañan o no se bañan los niños con gripe? Bueno, todo el problema y toda la situación son los cambios bruscos de temperatura. Si tú tienes un niño en donde tú puedes hacer un baño y regulando el ambiente, no hay ningún problema. Cuando si no tú hay hablas cambio, de regular el ambiente, o sea, que no haya cambio de temperatura, que tú de un lugar caliente o tibio del baño no lo vayas a sacar a una habitación fría. Entonces, a eso me refiero. Y lo que peor es esto, justamente los cambios. Cuando tú entras, muchas veces y yo pienso que es una sensación que tiene muchas personas que viven en Estados Unidos, que cuando van por la calle hay un frío, cuando llegan a la casa, una calefacción la horrorosa. calefacción está súper alta la temperatura. Entonces esos cambios bruscos de temperatura son los que dan lugar también a los procesos respiratorios. Buenas. Hello. Sí, buenas. Adelante. Sí, doctora, mire, yo tengo un sobrino que él se congestiona y según el pediatra él está en bajo peso. Ahora mismo él está congestionado. Él no gatea todavía, me separa, pero no gatea. ¿Y qué edad tiene? 8 meses, y según yo he escuchado, usted dice que primero tiene que gatear sí, antes de caminar. Entonces yo necesito que usted por favor me dé su número de teléfono y dónde está el consultorio y en qué me puede ayudar ahora mismo. La doctora no tiene consultorio. No tengo consultorio. No ha habido forma de convencerla. Bueno, lo que hay es que primero chequear que si se congestiona, pues que lo lleve con el pediatra. Y hay que hacer la diferencia de si se trata de un proceso gripal o un proceso viral que se caracteriza, como dije, con la dificultad respiratoria. Si los procesos son muy repetidos, entonces habría que descartar un asma. Sin embargo, el asma se diagnostica más adelante. En el caso del gateo, pues es recomendable que al niño se ponga a gatear, sino que lo lleves con una especialista que te pueda apoyar. Porque el gateo no es recomendable que se vuele en esa etapa. Eso permite que los niños puedan tener mayor coordinación temporoespacial y se asocia con, por ejemplo, los niños que no gatean pueden tener problemas como yo, que no sabe cuál es la derecha ni la izquierda, ni el norte ni el sur. Pero tú no gateaste nunca, ¿verdad? Sí, no, yo me volé esa etapa. La doctora. Y tiene también, y se asocia también con espera, mayor riesgo. Ella acaba de decir algo, ¿Qué? que el niño es ambidiestro. A esa edad todos los niños son ambidiestros. Exactamente, todos son ambidiestros. Doctora, Pero entonces, hay ¿y ese cierta... conocimiento suyo? ¿Y cómo entonces uno lo encuentra a usted? Porque yo quería llevarlo al niño con usted, porque usted sabe Chacho, no hay forma. No ha habido forma. Aprovechame mis recomendaciones. No ha habido todo para forma. Mateo, todo para Mateo. No, Ni no, pa' no. Mateo, no te creas. No, Ay, no, no me no, digan no, eso. La doctora trabaja en salud pública y hace un trabajo en beneficio de una gran población infanto-juvenil. Solo que no ha habido forma de que ella entre a un consultorio, no ha habido manera. Ella ya no quiere hacer medicina. Mira una de niños cosa, tú enfermos. sabes que si no Tenemos gatean esos bebés, entonces ¿Hay terapia? sí, ¿Lo ponen en terapia? y la natación. Sí. La natación hace el famoso patrón cruzado y eso aborda. Mira, hablando de los niños pequeños. Gracias. Y gracias. esta pregunta que ella hace, y realmente yo no tengo consultorio y que, bueno, si yo puedo apoyarle, orientándole con mucho gusto. Sin embargo, uno de los temas que yo trabajo y que quiero aprovechar este espacio es para la recomendación que tengo que darle a los padres que utilizan transporte, los taxis para transportar a sus hijos de la escuela o viceversa. Y tiene que ver con el caso de una niña de 7 años, escuchen bien, de 7 años, abusada por un taxista. Un taxista, una persona que fue recomendada por alguien porque era un hombre serio, honesto y sobre todo que era muy religioso, y entonces la madre que trabajaba no tenía la posibilidad de transportarla, pues utilizó el servicio de esta persona que está afiliada a una compañía de esas que se utilizan por aplicación móvil. Yo pienso que cuando hablamos de estas compañías, muchas veces nosotros
asumimos que son súper seguras y bajamos la guardia. Con los niños no se puede bajar la guardia, no, hay que estar atento y pendiente, y si tu hijo o tu hija va a estar en contacto con un adulto a solas, tienes que darle todas las recomendaciones. Este señor le decía a la niña que ellos tenían un secreto, que él le iba a regalar 2 muñecas, y lo que le provocaba era que la chica la pasaba al sillón de adelante y la tocaba y le hizo otra cosa. Entonces la niña comenzó a tener cambio de conducta, que también es una llamada de atención a los padres, porque muchas veces los niños dan aviso y los papás comienzan, esto es una malcriada, esta muchacha, la chiquita comenzó a hacer cambios importantes de conducta y dijo, yo tengo un secreto. Obviamente, eso comenzó a hacer, alertó a la familia y comenzó las indagaciones. Y en efecto, la niña es víctima de una violación. La recomendación es esa. Muchas veces yo sé que las circunstancias, las prisas, las necesidades, nosotros ponemos a nuestros hijos en riesgo. Sin embargo, si vas a utilizar un transporte, si vas a ser una persona, no importa qué tan religioso ni qué tan serio sea, tienes que tomar precaución. Primero, entrenar a tus hijos de quién toca su parte, y si alguien le ofrece algo, que guárdame el secreto, te voy a regalar, lo que deben de hacer, y sobre todo supervisarlo, preguntarle, revisarlo incluso físicamente. En el tema del abuso sexual es una responsabilidad de los padres, pero también de la sociedad prevenirlo, y si ocurre, hay que denunciarlo, porque hay muchos niños y niñas que están sufriendo abuso sexual de personas que están muy cerca de él, y justamente tiene que ver con esa confianza que nosotros dejamos los padres a los adultos alrededor de nuestros hijos. El juego dice mucho. Si tú estás recibiendo información y no sabes cómo interpretarla, busca ayuda, busca una asistencia profesional para esos fines, porque a veces los niños nos dan información y nosotros no tenemos la capacidad para decodificarla, porque no tenemos esa capacidad. Y yo pienso que muchas veces se tiene esa idea de que, es una niña, es que ella es muy alzada y odiosa, y o es muy caprichosa y no le ponemos importancia a esas manifestaciones. Mira, que tú como psicóloga lo sabes, no son más que pidiendo auxilio, Lo que pasa es que no sabe decirlo como debe decirlo, sobre todo porque genera un nivel de culpa en esa niña que, primero, se supone que lo que se le ha fomentado es que sea leal. Y que sea leal a los adultos. Y que si un adulto te dice que tú mantengas un secreto, entonces tú debes mantener un secreto porque eso fue lo que te enseñaron. Y es un mensaje ambivalente. Entonces, cuando hay niños que están pidiéndote ayuda y que tú no sabes decodificarlo, pero algo te dice a ti, hay un cambio en mi hijo, hay un cambio en mi hija. O en mi alumna, porque también los profesores tienen esta niña daba indicios, se salía de la clase, señores, y se metía en un rincón parada. Pero eso no es una conducta. Pero también pasa que hay que ver qué entrenamiento tienen esos maestros. Sí, ahí que voy. La necesidad de capacitar al personal que está cerca de los niños. Y eso es una de las labores que yo hago en el Ministerio de Salud, valga el anuncio, porque trabajamos justamente para ir capacitando a los médicos, a las enfermeras en el diagnóstico, en la detección oportuna de casos de abuso en los niños. El juego te enseña mucho. Si tú quieres ver, dale a tus hijos muñecos y te vas a dar cuenta. Te vas a dar cuenta cómo usan el muñeco y cómo tocan el muñeco. Exacto. Y ahí te están dando la información. Sí, así es. Doctora, muchas gracias. Bueno, la doctora tiene su programa aquí los sábados a las 5 de la tarde. Se llama Tiempo a las en Familia. 6, ya me cambiaron la hora. A las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. A 7, sí, por eso yo como que no entendía que tú me decías, yo tengo un programa a las 6. Yo te dije, se habrá confundido de hora. Invitarlo. Este tema del próximo sábado va a estar muy bueno. Vamos a hablar sobre la salud cardiovascular de las mujeres. ¿Y cuándo se nos va el estrógeno?
Nos vamos a pique. Así es. Vamos un momentito a publicidad, regresamos de publicidad. Cárgame el estaca. Perdón, Edwin está con nosotros. Mira, no me desmonte Luis, que yo quiero ir a verla. Okay. Mira la cara. ¿Quién? Luis. Okay. Y Cocote. Y es bueno. Ok, Ramón. Los días